Bien, vamos a invitar a los ponentes de la mañana, Melissa, Juan Carlos, Daniela, por favor. Y quienes tengan preguntas, por favor, acercarlas. Donde tú quieras. Bien, bueno, luego de esta mañana en que hemos escuchado tres experiencias, dos muy cercanas del Gran Teatro Nacional de Lima, el Teatro Solís y luego el Teatro Nescafé de las Artes, es el momento de las preguntas. Para el Gran Teatro Nacional de Lima, ¿cuál es la vinculación entre las redes sociales y el Teatro Nacional? ¿Cómo usan las distintas redes sociales? No sé quién quiere responder. Bueno, hemos pretendido hacer una exposición lo más centrada posible en el tema de los públicos, de las audiencias. Tendríamos una charla aparte para todo el tema de lo que ha sido el posicionamiento a través de las comunicaciones del teatro con los recursos con los que contábamos, ¿no? Tenemos redes muy activas, un Facebook muy activo, un Twitter muy activo, una página web diseñada. Aquí fuimos un poco listillos y logramos un apoyo privado para que nos financiara una página web independiente de la del ministerio, no por nada, sino por poder manejarla de manera independiente y generar un vínculo distinto con el público. Y tenemos una aplicación también para teléfonos celulares, para móviles, que también es muy activa, que también es muy interactiva. Entonces, sí tenemos en el equipo de comunicaciones del Teatro Nacional, que empezó con 2 personas, se quedó con 1 y ahora somos 3 en comunicaciones, porque hemos logrado que también el Ministerio comprendiera que la comunicación del Teatro Nacional no debía depender exclusivamente de la Oficina de Comunicación del Ministerio, que comunica tanto los sitios arqueológicos como la agenda de la ministra o de los viceministros, sino que debíamos tener una cierta independencia, siempre con una coherencia en las líneas de comunicación que tiene el propio ministerio, ¿no? Están ahí las redes, que les invito a que se hagan amigos del Facebook, nos sigan en el Twitter y, si tienen curiosidad, descargarse la aplicación también para ver un poco cómo funciona el app que tenemos para teléfonos celulares. Para Irene, preguntan acá 2 cosas prácticas. Por una parte, si los nuevos proyectos de transmisión vía streaming que han aparecido, además del Metropolitan y los otros que tú mencionaste, han tenido un impacto en el medio. Si ustedes se han visto con una competencia nueva y si es así, ¿cómo se han diferenciado? Si están buscando una manera de diferenciarse. ¿De los streaming? Sí, de las transmisiones de streaming, ya que están apareciendo transmisiones de ballet. No es una competencia, no, lo sentimos como competencia, es bien distinto el proceso de, el público que tiene que ver con que asiste, digamos, a las transmisiones, es el mismo público que asiste a un concierto de música, que va a una obra de teatro, etc. Lo que hace el streaming es que tú desde tu casa tú estás viendo el espectáculo, o sea, no sales de tu casa para asistir. En el caso de las transmisiones tú tienes que ir sí o sí hasta el lugar, hasta el recinto, hasta el teatro o al cine, etcétera, para poder asistir. Por lo tanto, no lo sentimos como competencia. Hemos tenido algunas, yo sé que hay, me parece, creo no equivocarme, que es Cinemark, que ha intentado experiencia de la transmisión de la ópera, tengo entendido, en los cines. Por supuesto, ellos son una cadena de cine
al parecer la experiencia no ha sido tan exitosa, digamos. Y me parece a mí que tiene que ver con exactamente con el público que asiste a la ópera. No es un público que se va a sentir agradado, digamos, de asistir a un cine donde hay otras salas, etcétera. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, pero al contrario, las transmisiones, ya sea o de la ópera o del teatro o de algunas cosas de música que hemos hecho o de las exposiciones, la experiencia es tener cada vez más público. La gente está cada vez entendiendo un poco más de qué se trata, está viendo de que la experiencia es tan atractiva como asistir a algo en vivo y el plus de tener productos de altísima calidad, actores muy importantes y de excelencia, digamos. Okay. Me gustaría que esta pregunta la respondiera Daniela. Se refiere principalmente cómo piensan en general el rol que cumplen los creadores, si debiesen los creadores también buscar estrategias para acercar al público. Daniela, por favor. Sí, claro. Me parece que todo creador tiene que pensar a quién va dirigido lo que hace, ¿no? No es posible pensarlo sin los públicos. A veces se hace más ingenuamente, otras veces con más reflexión, pero sin duda ese es el motivo. Nosotros también transmitimos el Met en directo y el Bolshoi. Y ahí sí creo que, ahí discrepo un poco, creo que es distinto un público que otro, porque justamente las representaciones de artes escénicas son en vivo, son efímeras, son distintas una tras otra. En cambio, la gente que sí viene a ver al Met viene a ver una proyección, sí que es en directo, pero son también a determinadas horas que hay que tener muchas ganas de venir. Para ver lo que pasa en Nueva York en directo hay que venir a las 12 del mediodía o a las 11:30 y son 3 horas, o sea, quedan sin almorzar. Hay que tener muchas ganas para ver una ópera a un sábado al mediodía para hacerlo. Entonces yo creo que eso reduce un poco los públicos y ya lo hacen quienes tienen el hábito incorporado. También generamos abonos y generamos políticas de accesibilidad para estudiantes, sobre todo estudiantes de artes escénicas, de canto lírico, que están viniendo. Pero creo que es diferente entonces trabajar para determinados públicos, si conoces tu público, o proyecciones. Ok, creo que también esta pregunta es para los tres, que se refiere a que acá se han presentado principalmente estrategias y resultados, pero ¿cuáles han sido los obstáculos? Si pudieran mencionar un obstáculo en concreto con el cual se han enfrentado en cada caso. ¿Cuál ha sido el obstáculo clave antes de desarrollar la estrategia? No sé si Melissa quisiera contarnos acerca de obstáculos. A ver, en el caso del programa de formación de públicos, creo que el confiar en el programa fue la primera cosa difícil que resultó por parte de la institución como también por parte de las instituciones educativas y la empresa privada, porque no se entendía bien qué cosa significaba formar público. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la tarea más difícil es enamorar al docente. En un primer momento, porque una vez que el docente ya llega al teatro y se da cuenta de la oportunidad que tiene en sus manos, eso se abre a múltiples opciones, pero en resumidas cuentas creo que va por un tema de confianza, de desconocimiento y de falta de confianza, porque en la medida que tú conozcas de qué va el programa y cuál es este lineamiento que estamos siguiendo, ya es mucho más fácil de entrar en el juego. Ok, no sé quién más quiere referirse a algún obstáculo que han enfrentado en concreto. Por agregar, complementar un poco lo que comenta Melissa, ¿no? Estamos hablando de un concepto que es muy nuevo para nuestra realidad. Entonces, lo más fácil siempre es decir, no vienen porque el resto es tonto o porque es ignorante o porque es un burro, ¿no? En realidad, yo tengo siempre la política de pensar a ver si el tonto o el burro soy yo, que no estoy sabiendo llegar a explicar qué es lo que quiero vender, entre comillas, ¿no?
Y ahí nos hemos repartido un poco el trabajo con Melissa. Melissa lo explicó rápidamente cómo trabaja con los maestros. Los maestros tienen una inducción, o sea, lograr que un maestro vaya a la charla que les da Melissa cada cierta cantidad de meses explicándole el problema que hay, es un logro. O sea, lograr que un maestro se movilice en algunos casos 2 o 3 horas fuera de su horario de trabajo a que le expliquen sobre un programa. Ya si llegaste a ese punto, la charla que Melissa les da, el recorrido que Melissa luego les hace por el teatro y lo que les explica, tiene que ser absolutamente exitoso para que esa persona no se te vaya. Y lo mismo sucede, pues, en muchos casos con las áreas administrativas del ministerio o con los posibles aliados en la empresa privada. Lo que hacemos es que le decimos, ven un momento y siéntate en medio de una sala con 1000 niños que están disfrutando de un espectáculo. O sea, si eso no moviliza y si eso no hace que uno entienda, bueno, pues ya es producto de otra cosa, ¿no? Pero creo que hay que encontrar las fórmulas para lograr comunicar y sensibilizar y explicar algo que es novísimo para todo el mundo y es una labor que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ok, Daniela, ¿cómo surgen los recursos con los que trabajan en el Teatro Solís con los públicos de menor acceso? En definitiva, ¿cómo financian esas actividades desde el Teatro Solís? Bueno, hay diferentes programas y con diferentes modalidades. Primero quería reflexionar sobre esto mismo de las barreras, porque tiene que ver, creo que las principales barreras son nuestros propios prejuicios. Primero pensar que vamos a echar luz donde no hay, cuando en realidad todos tienen que enseñar, que aprender desde los dos lados, ¿no? Segundo, que a veces los docentes cuando traen alumnos, en esos casos, vienen como a descansar. Hoy la llevo más liviana, ¿no? Se los dejo, es su problema, ustedes se encargan. Entonces ahí a veces remontarla es difícil. Y tenemos un programa que hoy lo conté como rápido, que es el programa de Pueblo al Solís. Ese programa que es más de accesibilidad, más que de sensibilización, y trae a ciudadanos de todo el país, ese financiado privadamente, ¿no? Es financiado por la Fundación de Amigos del Teatro Solís. Lo que hace el Ministerio, que es nuestro socio, el Ministerio que es, nosotros somos Gobierno de la Ciudad, el Ministerio que es Nación, tiene centros MEC, que son pequeñas unidades de cultura en diferentes partes del territorio nacional, en donde hacen talleres, conferencias, talleres de teatro, de murga, un poco de todo. Ellos son los socios porque nos ayudan a invitar a los ciudadanos que se quieren inscribir en este programa. Pero el que financia es el Teatro Solís, el traslado, las localidades, incluso cuando vienen del norte, que tienen que pernoctar un día, se le paga el hotel, se le paga las comidas, se le paga un city tour por la ciudad, eso lo hacemos con dineros de sponsor. El resto de programación, que es la Comedia Nacional, sobre todo, que es el elenco estable, que es como la comedia francés, para tener una relación, fundada por Margarita Giroux, ahí tenemos, claro, ¿qué pasa al tener la ventaja de tener un elenco estable? Que uno puede proyectar con funcionarios, son funcionarios públicos y son actores, y son diseñadores y son artistas, pero funcionarios públicos. Eso tiene ventajas y desventajas. A veces uno piensa, bueno, sabe que cobran el mes, al fin de mes todo el sueldo, se pueden achanchar. Pero sin embargo, también están como motivados a cada vez ser mejor. Pero eso sí nos puede dar que tenemos entradas muy baratas y que tenemos cupo para los programas de formación de audiencias. Y con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, lo mismo. Entonces son subvencionadas por el Estado. En el resto, que son compañías privadas, ya sean temporadas de niños o temporadas de ópera o de danza, hablamos con los productores y les compramos parte de las invitaciones para estos programas de desarrollo de audiencia. Hacemos un mix. Ok. Irene, hay varias preguntas que se refieren principalmente al rol o a cómo ve el rol que cumple el Teatro Nescafé de las Artes, por una parte, en relación a los creadores nacionales, qué visibilidad se les da, y por otro lado, cómo estos programas como el de las transmisiones del Metropolitan y otros piensan el acceso, si hay una visión de acceso, si hay una política de acceso para personas que habitualmente no participarían o no tendrían la posibilidad de comprar entradas, si hay políticas en ese sentido en el Teatro Nescafé. Con respecto a los creadores nacionales, el Teatro Nescafé de las Artes, por el momento, no produce, digamos, obras de teatro
sino más bien presentamos obras que ya se han presentado en otras partes o de las propias productoras teatrales que estrenan en el teatro y están una pequeña temporada. Nuestra sala es de aproximadamente 1000 butacas, por lo tanto tampoco se pueden hacer temporadas muy largas. Durante el año tenemos aproximadamente entre 4 a 6 obras de teatro presentándose, que se presentan en el teatro. Sí hemos trabajado, trabajamos con las compañías de teatro chilenas en coproducción. El teatro aporta con su infraestructura, con todo su personal, etcétera, y trabajamos en coproducción y siempre hay espacio, digamos, para las obras porque nos interesa y porque es importante. Y sí, vamos también a trabajar en coproducción a partir del próximo año, pero ya tuvimos este año la experiencia, digamos, de una obra que se estrenó en el teatro, que no lo habíamos tenido, que es 80 el musical. Entonces somos coproductores, digamos, con la empresa Cultura Capital. Y en enero también vamos a hacer otro musical, digamos, con Cultura Capital como coproductores y con obras que se estrenan en las salas. Lo mismo hacemos, nuestra sala es una sala muy diversa, tiene distintos espectáculos, entonces también trabajamos mucho con artistas nacionales de música, con cantantes. Durante todo el año, digamos, es bien importante la presencia de artistas nacionales en nuestra sala. Con respecto al acceso, en todo lo que tiene que ver con las transmisiones, lo que estamos haciendo principalmente es con el National Theatre, que tiene que ver con esta invitación a los colegios. Y intentar, digamos, de acercar a ese público que no es gratis, pero pagan muy poquito, realmente muy poquito, para poder asistir a las obras del National Theatre. En general lo que hacemos es, lo que también hacemos, que tiene que ver con accesibilidad, pero no con las obras, no con lo que se transmite a través de la pantalla y del proyector, no a través de esta tecnología, sino más bien en todos los espectáculos que el teatro tiene, ya sea espectáculos infantiles o familiares, en vacaciones de invierno, y en todas las presentaciones de nuestro ballet Teatro Nescafé de las Artes, sí hay espacios hay funciones totalmente gratuitas, para fundaciones, para hogares, para colegios, etc. Todos los años, por lo menos 1, 2, 3 funciones gratuitas en este tipo de espectáculos para público que no tiene ninguna posibilidad de acceder a espectáculos de calidad. A ver, más allá de trabajar con los grupos de estudiantes que participan de la programación de actividades en algo especial, que claro, que sí podríamos pensar en evaluar productos específicos para esos grupos que ya han pasado por las experiencias. Se me ocurre y es algo que ya no logré exponer, pero en este tema de la descentralización, más allá todavía de la internacionalización, pero sí de descentralizar el programa hacia otras regiones del Perú, creo que sí es posible en la medida que en todas las regiones del Perú hay actores, hay bailarines, hay gestores culturales y hay una movida cultural. Entonces, en la medida que el programa pueda compartir la metodología que está desarrollando en Lima
en coordinación, por ejemplo, con las direcciones descentralizadas de cultura que están en cada región, es muy probable que se puedan realizar talleres y compartir las experiencias y ver de qué manera nosotros podemos ayudar con la experiencia que ya cargamos para que gestores culturales a nivel local puedan desarrollar programas de formación de públicos. Claro, GTNs o Gran Teatro Nacional no existen multiplicados por todo el Perú, pero hay espacios donde se hacen y se producen y se difunden las artes escénicas desde parques públicos o centros culturales o teatros dentro de colegios, incluso iglesias. Entonces creo que sí, la tarea está un poquito encaminada. Ok. Hay dos preguntas prácticas sobre las transmisiones, Irene. Uno, ¿cómo se pagan, si hay pagos de derecho de autor? Si eso es muy complejo, ¿cómo se garantizan los pagos de derecho de autor? Sobre todo en el caso de las obras de teatro, también si hay traducción, ¿cómo se resuelve el tema del idioma? Todas las transmisiones son subtituladas al español. Con respecto a las óperas, somos en todo en realidad, las óperas con el teatro, etcétera, como es la misma empresa, nosotros somos socios con la empresa, que es una empresa norteamericana, que se llama By Experience. Y no, en el caso de las óperas, hay muy poquitas óperas que pagan derecho de autor. Cuando hay que pagarlo, los pagamos cuando corresponde. Son obras en general que son ya de dominio público. Con respecto al teatro, tampoco. Cuando también hay alguna obra que requiere que haya que pagar el derecho de autor, se paga directamente dentro del sistema. a la misma empresa con la cual nosotros somos socios. Son ellos los que tienen los derechos en el fondo. Okay. Y esta pregunta me encantaría que la pudiera responder Juan Carlos, que es respecto de los periodistas culturales. ¿Qué rol deben cumplir? ¿Cómo deben abordar a las audiencias los periodistas culturales? Es un tema que creo que nos compete a todos, pero ¿deben tratar a las audiencias como espectadores, como ciudadanos, como consumidores? Bueno, es que hay periodistas para todo, ¿no? Y creo que no hay que menospreciar a ninguno de ellos. Nosotros tenemos una prensa cultural escasa, una prensa de espectáculos más amplia, pero no se ha hecho el estudio, pero yo creo que desde la existencia del Gran Teatro Nacional, desde su inicio de actividades hace poco más de 3 años, la actividad de cobertura cultural ha crecido. Porque finalmente tener una infraestructura como la que les hemos mostrado genera tal explosión a todo nivel, a nivel de creación, a nivel de públicos, a nivel de oferta, a nivel de cómo te relacionas con el resto de instituciones culturales, de actores culturales, y por supuesto que la prensa también juega un papel, ¿no? A la prensa, nosotros no tenemos como ministerio ni recursos ni facilidades para publicidad. Hacemos muy poca publicidad de pago. Nos apoyamos mucho en lo que llamamos la prensa blanca, ¿no? La comunicación blanca. Entonces, convocamos mucho y nos inventamos mucho y les facilitamos mucho también la manera de enfocar la noticia. Yo no creo que haya que menospreciar, soy muy ajeno a no utilizar términos económicos o de mercado. O sea, creo que hay una parte de eso de la que tenemos que aprovecharnos y tenemos que ser inteligentes y utilizarla, como que también buscamos que la difusión se dé desde un lado del espectáculo, desde un lado comercial, desde el lado al que quieres venderle. Alguna de las compañeras comentó lo del estatus, por ejemplo, del disfrute cultural. Pues hay alguien que darle por ese lado, pues démosle por ese lado. Si hay alguien que hay que darle por el tema de la sensibilización, o hay un reportaje que levantar con los bebés yendo a tocar los instrumentos de los músicos, pues habrá un periodista que le interese también eso, ¿no? Si nos sentamos, como en todo creo, a esperar que de repente la prensa se interese por alguna de nuestras acciones, vamos muertos. Creo que hay que buscarles y hay que buscar en cada sección del periódico por dónde les puede interesar algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que se ha generado mayor debate también a través de las redes. Hay más blogs, por ejemplo, en Lima, que dan alguna cobertura y que generan más debate sobre las actividades que se realizan. Y el tener un Facebook o tener un Twitter es justamente una herramienta de
diálogo contemporáneo que suple o que ha tomado un lugar en las comunicaciones preponderante, ¿no? Entonces, no es cuestión de tenerlo y venga un post al día o voy a tuitear cada 3 días algo, ¿no? Requiere de un rigor y de un profesionalismo también en su operación, en su acción, ¿no? Entonces, procuramos ser muy activos y muy constantes, y cuando alguien pregunta, responderle, y cuando alguien dice, que tenga el derecho de decirlo también, ¿no? Ok, y de la última pregunta me quiero hacer cargo, que dice, siendo este un seminario de audiencias para formar dónde están los adolescentes. A las 3 de la tarde vamos a tener la respuesta cuando retomemos, porque vamos a estar conociendo el caso de formación de espectadores de Buenos Aires, que justamente se ha enfocado en jóvenes y adolescentes. Quiero agradecer a Juan Carlos, Irene, Melissa, Daniela por la disponibilidad que han tenido, por compartir su experiencia, y a ustedes los invitamos para estar en esta sala a las 3 de la tarde. Muchas gracias.